Entonces, hermanos, ¿verdad? Vamos a meditar lo que es la palabra del Señor en esta preciosa noche, ¿verdad? Y quiero que se busque, por favor, el libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a meditar el versículo 1 al 4 y lo vamos a hacer bajo el tema, ¿verdad? Jesús nos enseña a orar. Ese es el tema, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, ¿verdad? Y lo vamos a hacer bajo el tema, dijimos, Jesús nos enseña a orar. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, ¿verdad? Me confirma con un amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, en esta hora. Gloria a Dios. Padre, buen Dios que estás en los cielos, tu palabra bendita ha sido leída, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que nos hable, Señor, a través de tu palabra. Que nos instruya, Dios mío bendito, que nos enseñe, Señor, el buen camino, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Danos la palabra por medio del Espíritu Santo para cada una de nuestras almas que necesita, Señor. Aleluya, que nuestra alma quizás anda, Señor, como el siervo que clama junto a las corrientes de las aguas, Señor. Tal vez nuestra alma quizás, Señor amado, tal vez anda como ese siervo ya sediento, Señor, aleluya. Padre, aleluya, por medio de la fuente del Señor, que es tu palabra, Padre, danos esa agua cristalina, esa agua, Señor, que es vida eterna, Señor. Dame palabra por el Espíritu, Señor, para poder impartir, Señor, en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, Señor amado. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Puede sentarse, amado hermano, gloria a Dios. Vamos a pedir que los niños se sienten, por favor, gloria a Dios. Y me va a regalar unos minutos, ¿verdad?, de su tiempo y luego, ¿verdad?, vamos a pasar a lo que continúa, gloria a Dios. Sabemos, hermano, antes que nada les quiero decir esto, ¿verdad? Sabemos, hermano, de que cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Es lo más importante la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es allí donde el cristiano tiene que echar raíces en lo que es la palabra del Señor. Porque cuando el cristiano, ¿verdad?, echa raíces en la palabra del Señor, ¿verdad?, no tan fácilmente cae de la gracia de Dios. Viene siendo como la palmera, ¿verdad?, que el aire y la tempestad la dobla, pero como esa palmera tiene raíces profundas, ¿verdad?, nuevamente se pone de pie. Y es así como todos los cristianos, ¿verdad?, tienen que tener fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque de lo contrario, hermanos, si nosotros ponemos nuestra raíz, ¿verdad?, está en la alabanza, cuando nos quiten, ¿verdad?, los instrumentos, hasta allí vamos a perseverar. Si nuestra raíz la tenemos en la alabanza, en el privilegio, y nos quitan el privilegio, pues hasta allí vamos a llegar. Pero si tenemos fundamento en la palabra, ¿verdad?, vamos a estar firmes en la elección y vocación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea Dios, amén. En ese momento, hermano, en el que nuestro Señor Jesucristo se halla, ¿verdad?, conversando con los apóstoles, con sus discípulos, era un momento, hermano, trascendental, porque el Señor Jesucristo se acababa de levantar de orar, gloria a Dios. Y los discípulos, ¿verdad, hermano?, vinieron a Él haciéndole una petición la cual el Señor podía cumplir. En esos momentos, hermano, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de culminar. Era un ministerio poderoso, ¿verdad? Un ministerio con un gran respaldo de Dios, en el cual una de las bases que el Señor tuvo para que su ministerio fuera poderoso fue la oración y la palabra, gloria a Dios.
Pero los discípulos se acercan, ¿verdad, hermano? Con esa petición, pidiéndole a Jesús que les enseñara a orar. Le dijeron, así como Juan el Bautista le enseñó a los discípulos de él a orar, bendito sea Dios. Entonces, hermano, ¿verdad? La oración que el Señor hacía, hermano, era una oración completamente diferente. Había algo, hermano, que caracterizaba la vida de Jesús, y era la vida de oración y comunión que él tenía con el Padre. Y eso le llamaba mucho la atención a los discípulos, porque los discípulos, hermano, eran judíos, ¿verdad? Y parece ser que los judíos tenían una oración cuadrada. Una oración, hermano, en la cual muchas veces repetían salmos, o una oración, ¿verdad?, en la cual repetían tal vez lo mismo. Cierta ocasión Jesús dijo, ¿verdad?, cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles que no conocen a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nos pasa así a nosotros, ¿verdad?, cuando no tenemos palabra para orarle al Señor, ¿verdad?, porque quizás ya ha pasado mucho tiempo en el cual nosotros no oramos, ¿verdad?, no hallamos palabras y caemos en esa repetición, ¿verdad?, bendito sea Dios. Pero Jesús, hermano, ¿verdad?, viene el Señor, ¿verdad?, y le concede la petición a los discípulos, que les enseñase, ¿verdad?, a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos, ¿verdad, hermano, en esta preciosa noche, ¿verdad?, como punto número 1, la oración, bendito sea Dios, dirigida hacia el Padre. Amén. Jesús, hermano, era Dios, pero Él dijo que la oración tenía que ser, hermano, enviada al Padre, no a Él. Gloria a Dios. En el nombre de Él se pide, pero la oración va dirigida a nuestro Padre, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Había, hermano, algo muy esencial, hermano, en la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Y era, hermano, que Él, a la hora de pedirle al Padre, hermano, Él lo hacía con una familiaridad. Gloria a Dios. Parece ser, hermano, que los judíos, hermano, tenían el concepto que cuando se acercaban a Dios en oración, pensaban de que Dios era un ser distante, un ser muy lejano, gloria a Dios. Y ellos se acercaban en la oración al Señor, hermano, con títulos solemnes como Altísimo, Todopoderoso, ¿verdad?, Eterno, gloria a Dios. Pero la oración de Jesús, hermano, era una oración muy diferente. Ahora, Jesús decía, le dijo acá en el versículo 2, le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, ¿verdad?, que estás en el cielo. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, nos enseña de que a cada uno el Señor nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. En el libro de Hebreos dice la Biblia, ¿verdad?, de que Jesucristo es nuestro hermano mayor y que nosotros somos los hermanos menores. Gloria a Dios. El apóstol Pablo entendió bien, ¿verdad?, todo esto, hermano, y en el libro de Efesios capítulo 2 nos dice, ¿verdad?, de que nosotros antes estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, mas ahora hemos sido hechos cercanos, ¿verdad?, y somos parte y miembros de la familia de Dios. Es por eso que Jesús, ¿verdad?, le enseñó a los discípulos y nos enseña a nosotros a la misma vez, es que vayamos en oración y le digamos, Padre nuestro. Gloria a Dios. Así es como nosotros tenemos que orar, con esa seguridad, con esa confianza, ¿verdad? En aquellos tiempos, hermano, antes de la venida de Cristo, sabemos que entraba un sacerdote al lugar santísimo, gloria a Dios, en donde, ¿verdad?, el sacerdote intercedía por el pueblo. Luego de que Cristo murió, el velo es rasgado en dos, ¿verdad? Ese velo que todavía ha quedado en el entendimiento de los judíos. Pero ahora, ¿verdad?, nosotros, hermanos, que entendemos, tenemos entrada al reino de los cielos directamente al Padre por medio de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos la confianza de entrar, hermano, ¿verdad? Mire lo que dice también la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracia. Gloria a Dios. Esa puerta, hermano, ¿verdad?, que nosotros abrimos a través de la oración nos ayuda a entrar confiadamente, ¿verdad?, como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice, santificado sea tu nombre. Esa expresión, santificado sea tu nombre, hermano, es una exclamación de alabanza. O sea, el Señor aquí prácticamente nos está enseñando una forma de introducción, hermano. No es que necesariamente nosotros vamos a recitar estos versículos cuando comencemos a orar.
El Señor nos está enseñando, hermano, un ejemplo. Amén. Esa exclamación de alabanza es como una introducción en la cual nosotros, cuando empezamos a orar, le decimos al Señor, lo alabamos, le exaltamos. O sea que nosotros no vamos a venir directamente, hermano, a pedirle al Señor, Señor, dame esto, Señor, haz esto. No, tenemos que entrar, hermano, enamorando al Señor. Tenemos que entrar, ¿verdad? Diciéndole, Señor, gracias, exclamando, ¿verdad? Exclamando, bendito sea Dios, alabanza al Señor, diciéndole, Señor, has tenido misericordia de mí, tu nombre es grande, Señor. Gracias por amarme con amor eterno. Y así, hermano, empezar la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Luego dice, ¿verdad? Venga tu reino. En cierta ocasión Jesús dijo, hermano, el reino de los cielos se ha acercado. En otra ocasión dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, refiriéndose a él mismo. Cuando Jesús, hermano, le dice, ¿verdad?, a los discípulos que en la oración digan, venga tu reino, sabiendo que el ministerio de Jesús ya iba a terminar, lo que Jesús les estaba diciendo, hermano, es que ellos tuvieran presente en oración la venida de Cristo, ¿verdad? Venga tu reino. Amén. Sabemos, hermano, de que la oración nosotros pedimos mal. Sabemos que la Biblia nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a interceder con gemidos indecibles. Entonces, cuando nosotros tenemos presente, ¿verdad?, en nuestra oración lo que es la venida de Cristo, ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿verdad? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Y voy a poner el ejemplo que el hermano ponía, ¿verdad?, el día martes en el culto de oración, que él decía, ¿verdad?, que cuando él se va a dormir, él en oración le dice al Señor, Señor, si tú vienes, ¿verdad?, esta noche, ten misericordia de mí y llévame. Señor, si tú vienes mientras yo estoy trabajando, ten misericordia de mí y llévame, decía el hermano. Entonces eso es tener presente, hermano, estas palabras, venga tu reino, gloria a Dios. Luego dice, ¿verdad?, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. En pocas palabras, hermano, ¿verdad?, cuando nosotros oramos a Dios, hermano, no podemos orar de esta manera, pedirle algo a Dios y luego levantarnos y hacer la voluntad de nosotros. Entonces esa oración no sirvió de nada. Nosotros tenemos, hermanos, ¿verdad?, que, ¿verdad?, orarle a Dios conforme a la voluntad de Él. Es decir, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, y luego a nosotros nos corresponde esperar que Dios haga, que Dios, ¿verdad?, cumpla lo que tenga que hacer. Generalmente, hermano, ¿verdad?, la voluntad de Dios muchas veces es contraria a la voluntad nuestra, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos caprichosos, hermano, y queremos que Dios nos atienda y nos cumpla, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Y Dios, hermano, por medio de la palabra, Dios hasta los caprichos cumple muchas veces. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que Él va a cumplir siempre la voluntad de Él. Entonces nosotros, ¿verdad?, simplemente, ¿verdad?, tenemos que obedecer. Sabemos porque Dios sabe que todas las cosas siempre obrarán para bien. Aún lo que nosotros pensamos que Dios obró lo contrario a lo que nosotros deseábamos, Dios sabe de que todo va a obrar para bien en nuestras vidas. Y muchas veces Dios, ¿verdad?, nos hace entender de que esa era la voluntad de Dios. Dios nos hace entender de que Dios quería obrar de esa manera. El apóstol Pedro enseñó, hermano, diciendo, ¿verdad?, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Entonces, cuando Pedro dice humillaos bajo la mano del Señor, está hablando de una humillación, está hablando, ¿verdad?, de una sumisión al Señor. Cuando nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, la voluntad mía ya no cuenta aquí. La voluntad mía ya no vale, lo que vale es tu voluntad. Miren lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, antes te ceñías y hacías lo que tú querías y te ibas al Black Friday, te ibas tal vez a comer pavo, yo no sé, pero ahora hay uno que te ciñe y te va a llevar a donde tú no quieras ir. Y ese es el Espíritu Santo, el que ahora nos ciñe a nosotros y nos lleva a donde Él quiere. Eso es decirle a Dios en oración, Señor, haz tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor, que la voluntad de nosotros ya no vale, hermano, en Cristo ya no cuenta. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos como punto número 2, hermano, Dios se interesa en nuestras necesidades diarias. Gloria a Dios. Dios se interesa en nuestras necesidades diarias.
En el versículo 2, hermanos, Jesús les enseña a los discípulos a que pidan el pan de cada día. Hermano, el pan, el alimento, hermano, Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad del alimento todos los días. Dios sabe que nosotros comemos 3 veces al día. Algunos de nosotros hasta más glotones somos, por eso el pastor nos manda a ayunar, ¿verdad? Gloria a Dios. Sábado y domingo, porque muchos comemos, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad, hermano? De que Dios sabe de que tenemos necesidad, bendito sea Dios. Miren lo que pasó, hermano, con el profeta Elías. Dios le dijo a Elías le dijo, ve y escóndete en el arroyo de Querit. Fíjese, hermano, de que el ser humano puede sobrevivir solamente con agua. Aunque no tenga comida, puede sobrevivir con agua. Pero el ser humano puede, hermano, tener comida, pero si no tiene agua, no puede sobrevivir. Y Elías, hermano, Dios lo manda a que vaya al arroyo de Querit, bendito sea Dios, y que se escondiese allí. Pero no vemos, hermano, que Elías cuestionara a Dios y le dijera, Señor, pero aquí hay agua, pero ¿y dónde está la comida? No vemos que Elías cuestionara a Dios. Mas, sin embargo, dice la palabra del Señor, hermano, que Dios, ¿verdad?, permitió, hermano, que vinieran unos cuervos. Oiga bien, los cuervos, que eran animales carroñeros, que les gustaba la carne. Gloria a Dios. Dios permitió, hermano, que estos cuervos, hermano, le llevaran al profeta, gloria a Dios, le llevaran pan y le llevaran carne. Mire qué bendición. Ahora, vaya conmigo, hermano, al libro de Lucas, capítulo 12, ¿verdad? 2, 3 hojas más adelante. Y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Gloria a Dios. Dice, ¿verdad? Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por la vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Mire lo que dice el 24. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Como que Dios le estuviera respondiendo esto a Elías, ¿verdad? ¿Acaso no valéis vosotros más que las aves? Mira lo que el Señor le estaba diciendo. Mira, a las aves no tienen despensa, ¿verdad? Y yo las alimento. Y ahora ustedes que valen más, yo también los voy a alimentar a ustedes. Mire lo que dice el versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, hermano, aquí lo que Dios nos está mandando, hermano, es que nosotros, no tiene nada de malo que nosotros le pidamos a Dios el pan de cada día. No tiene nada de malo que nosotros le pidamos a Dios aún las cosas terrenales que nosotros necesitamos. El problema es, hermano, que nosotros hagamos lo que hace la hermana Marta, que la hermana Marta lo que hacía era afanarse en las cosas de la vida y había, ¿verdad?, olvidado, ella estaba afanada en los quehaceres, ¿verdad?, y había olvidado la mejor parte, que era estar escuchando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Aquí, hermano, dice, buscad el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que hizo Salomón, hermano? Ya que Dios habla aquí a través de, habla y menciona a Salomón. Salomón buscó primeramente las cosas de arriba, hermano. Y dice la palabra que Dios le añadió las cosas que él no había pedido. Dios le añadió riqueza, años de vida, hermano, ¿verdad? Le añadió, hermano, muchas cosas, hermano, sin que él estuviera afanoso pidiéndole las cosas a Dios. Entonces, ¿verdad? Vemos, hermanos, la fidelidad de Dios. Aun aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad?, de que nosotros obedezcamos a Dios, porque a Dios le interesan las necesidades diarias de nosotros, las necesidades cotidianas que nosotros tenemos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Punto número 3, hermanos, dice, ¿verdad? Perdonados para perdonar. Gloria a Dios. Vamos a volver al versículo 11. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor.
Lo voy a decir de esta manera, hermano, gloria a Dios, para que la oración del creyente, hermano, sea escuchada. Porque la Biblia es bien clara, dice que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Y el pecador lo que necesita es un intermediario, ¿verdad? Y ese es Jesucristo, que Él es el que intercede y es el mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es Juana, no es nadie, solamente es Jesús, gloria a Dios. Pero lo voy a decir de esta manera para que la oración del creyente sea escuchada. La piedra angular, hermano, para que la oración sea escuchada, hermano, es, gloria a Dios, que cada uno de nosotros esté en luz y en comunión los unos con los otros. Es decir, que cada uno de nosotros, hermanos, no haya, hermanos, disensiones, ni haya pleitos, ni contiendas entre nosotros, sino que si uno ha ofendido al otro, hermano, haya perdón para que esa oración sea escuchada. Es más, Dios dice en su palabra que ni aún la ofrenda que nosotros damos, Dios no la recibe si es que nosotros tenemos algo contra un hermano. La Biblia dice, el Señor dijo, si tú tienes algo contra tu hermano y vienes y presentas tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí en el altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano, para que luego vengas y presentes tu ofrenda. Porque si nosotros, hermanos, no somos sinceros con nosotros mismos, si nosotros no somos sinceros con Dios, nos va a pasar lo que pasó con Caín. Caín sabía que tenía algo contra su hermano Abel, mas sin embargo, él así no le importó, vino y presentó la ofrenda delante de Dios, y Dios le dijo, la ofrenda de Abel es la que me agrada, pero la ofrenda de Caín yo no la recibo. Imagínense, si Dios no recibe la oración, hermano, que es algo terrenal, es dinero, ¿cuánto más cree que Dios va a recibir una oración que es espiritual, hermano? Cuando nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano, cuando nosotros tenemos algo en contra de nuestro cónyuge. Miren lo que dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Gloria a Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, porque para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir, hermano, de que si nosotros, ¿verdad? Mire, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si el hombre, hermano, se pelea con su esposa, ¿verdad? Y no hay un reconcilio y no hay un perdón entre ellos, hermano, esa oración va a tener estorbo. Esa oración no va a subir a la presencia de Dios, porque esa oración Dios no la va a recibir, va a tener estorbo. Gloria a Dios. Otro ejemplo, hermano, en el cual, ¿verdad?, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, en donde se manifiesta el perdón de los pecados de Dios, ¿verdad?, es cuando dice la palabra de Dios que Jesús entró a la casa de Simón el fariseo. Parece ser, hermano, que los discípulos, ¿verdad?, los varones estaban comiendo, gloria a Dios. Y de repente, mientras estaban ahí comiendo, hermanos, vino quizás la hermana María, creo que era, ¿verdad? Parece que había llegado en ayuno ella, yo no lo sé. Pero ella llegó, hermano, gloria a Dios. Y cuando entró directo, se fue a postrar a los pies de Jesús. Y comenzó a llorar y a derramar su alma delante del Señor. Y le dijo el fariseo, si este fuera profeta, le dijo, supiera qué clase de mujer, qué clase de monedita es la que lo está tocando al Señor. Y le dijo, y Jesús, pero él lo dijo en su pensamiento, hermano, en su corazón. Y como nosotros, ¿verdad?, no podemos engañar a Dios, y que nosotros que creemos muchas veces hacernos los inteligentes y con nuestra mente pecamos, hermano, aún en contra del hermano. Dios conoce, hermano, los pensamientos que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Jesús le dijo, mira, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, bendito sea Dios, le dijo, mira, había un acreedor que tenía 2 deudores, le dijo, gloria a Dios. Y uno le debía 500 pesos, el otro le debía 50, le dijo. Pero como vea que ellos no tenían cómo pagarle al acreedor, vino el acreedor y le perdonó la deuda a ambos, le dijo. Bendito sea Dios. Dime pues, le dijo, ¿cuál de los dos le amará más? ¿El que le debía 50 o el que le debía 500? Y le dijo, él no empezó, hermano, con los dedos así o se sacó. No había teléfonos en ese tiempo para que empezara con la calculadora a ver, ¿verdad?, que era lo lógico, ¿verdad? Le dijo, obviamente, Señor, el que se le perdonó 500. Entonces Jesús dijo, pues esta mujer es como la que se le ha perdonado 500, le dijo, bendito sea Dios. Y como se le ha perdonado mucho, mucho amor tiene para dar. Entonces yo me imagino, hermano, que en ese momento lo más prudente de Simón el fariseo era ir a levantar a la mujer y decirle, mira, perdóname.
No quiero que mis oraciones tengan estorbo. O levantar a la mujer y decirle, mira, así como el Señor ha perdonado mis pecados, porque Simón el fariseo era trigo, no era cizaña. Bendito sea Dios. Entonces me imagino yo que le hubiera dicho, mira, perdóname, ¿verdad? Así como el Señor me ha perdonado a mí, yo también, ¿verdad? Necesito que me perdone. Bendito sea Dios. Ahí está. Entonces nosotros, hermanos, ¿verdad? No podemos venir a la presencia de Dios si sabemos que tenemos algo en contra de nuestro hermano, algo en contra de nuestro pastor, o algo en contra de nuestro líder, o algo en contra de nuestro cónyuge. No, hermano, esa oración Dios no la recibe. O sea, Dios quiere, hermano, ante todo humildad, sinceridad. Fíjese, hermano, David era tan honesto y tan sincero con el Señor en oración que le decía, Señor, aún los pecados que me son ocultos, perdóname. Porque nosotros pecamos con la vista, hermano. Muchas veces, hermano, hasta virolos nos hacemos pecando con la vista. Muchas veces, hermano, nosotros pecamos, hermano, con las palabras. Mire, dice la Biblia, hermano, que aquel que sabe refrenar su lengua es un varón perfecto. Pero para nosotros, hermanos, ¿verdad? Ser perfecto, como dijo Jesús, que mi Padre está en los cielos es perfecto, para que solamente nosotros hablemos palabra de Dios y tengamos la mente de Cristo, nos hace falta mucho, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay que amarrarse esa lengua muchas veces. Gloria a Dios. Muchas veces pecamos con el pensamiento, hermano. Pues esos pecados que David no se daba cuenta, quizás en el momento que ofendía a Dios, él era sincero y le decía, Señor, perdóname estos pecados que me son ocultos, Señor. Eso se llama humildad. Mire, y el Señor lo perdonaba. Porque él pues, verdad, aún mire, su propio hermano Absalón se levantó contra él. Y David tranquilo, no perdía, ¿verdad? Sí salió huyendo y todo, ¿verdad? Pero él tranquilo, sabía en quién había confiado. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad? Aquí vemos cómo Jesús, hermanos, le enseñó a orar a los discípulos. Luego dice, ¿verdad? No nos metas en tentación. Mire, Dios, hermano, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Somos nosotros mismos, hermanos, que por la concupiscencia que hay en nosotros somos arrastrados por el pecado, hermano. Y si consumimos el pecado, damos a luz, hermano, ¿verdad? La muerte. Gloria a Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Gloria a Dios, que Dios no mete a nadie en tentación. Inclusive, mire, Jesús, hermano, aún en la misma madrugada que iba a ser llevado para ser crucificado, los discípulos, hermanos, los había llevado a orar. A 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, y se habían quedado dormidos. Entonces Jesús les dijo, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Jesús también les dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne se opone a servirle a Dios, la carne no quiere servirle a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, para que no caigan en la tentación, hagan el esfuerzo de orar, les estaba diciendo Jesús. Motívense unos con otros, ¿verdad? Y si ustedes sienten que cuando están solos no pueden orar, pues busquen al hermano, a la hermana, y aunque sea, ¿verdad? Digan, hermano, reunámonos los jueves a orar nuevamente, porque la verdad nos estamos secando, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hagamos algo para que entremos nuevamente a la oración. Si no, de lo contrario, hermano, la tentación nos va a arrastrar nuevamente al pecado, nos va a arrastrar nuevamente al mundo. Hermano, y yo les hablo así, hermano, porque yo les amo a ustedes. Por eso yo les hablo así, porque yo les amo a ustedes, hermano. No quiero, hermano, que venga, ¿verdad?, el lobo rapaz y los venga y los destruya. No, hermano, bendito sea Dios. Sino que tenemos que ser edificados unos con los otros. Entonces, hermano, para ser librados aún del mismo mal, hermano, y resistir las ofertas y resistir al diablo, tenemos que orar. Amén. Y Jesús nos dio ejemplo, hermano. Jesús nos dio el ejemplo. Vemos, hermano, cómo, ¿verdad?, aún los mismos profetas oraron y Dios los respaldaba. Y Dios estaba con ellos. Entonces, sabemos que, mire, hermano, cuando nosotros oramos, sabemos de que tenemos el respaldo de Dios y la seguridad de Dios, que Dios está ahí con nosotros, hermano. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, ¿verdad? Eso era lo que quería compartirle, ¿verdad? Sé que este tema de la oración es muy extenso, hermano. Muchas veces, en otras ocasiones he predicado, ¿verdad?, en otras bases bíblicas,
y no he tocado nada de esto que he dicho, hermano, porque es un tema demasiado extenso, ¿verdad? Lo que es el tema de la oración. Pero sabemos que como tenemos una hora para hacer esta reunión familiar, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta acá, gloria a Dios. Pero, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos la oportunidad, ¿verdad? De que tal vez no estén ustedes y yo esté predicando, les voy a meter una hora, hora y media predicando ahí para el Facebook, gloria a Dios, porque sé que ahí hay gente, hermano, que es edificada por la palabra de Dios, aunque nosotros digamos que no va, pero hay gente que escucha la palabra de Dios y algo es de bendición para su vida, gloria a Dios, amén. Así, amado hermano, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a terminar en esta noche, bendito sea Dios, gloria a Dios.